Ahora vamos a adentrarnos un poco en lo que es la parte legal y vamos a ver que en los proyectos que se han presentado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la Nación, están en juego estas cuestiones. Vamos a ir viendo que cuando los proyectos hablan de sufrimiento, no necesariamente se refieren a sufrimiento físico, cuando se refieren a padecimientos, y entonces cómo tenemos que estar atentos a todas estas problemáticas de salud mental de las que estuvieron hablando el equipo de salud mental de Asiera. Bueno, voy a comenzar a proyectar las diapositivas y me hago una pregunta, porque se está hablando y se habla de eutanasia como sinónimo de muerte digna, ¿verdad? Entonces yo lo pongo ahí, como decía Jael, en términos de pregunta, como con un signo de interrogación. Vamos a hablar un poco de la definición de eutanasia, porque aquí los términos, como hablaba al principio Jael, tienen mucho que ver. Los términos son importantes. La palabra eutanasia procede del griego, a los abogados nos encanta todo lo que es la etimología de las palabras, como ahí vi que a los médicos les gustan las estadísticas, a los abogados nos gustan la etimología de las palabras. Y bueno, la palabra eutanasia, como decía, eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. Y la utilización de este término, que en realidad significa buena muerte, se refiere al hecho de acabar con la vida de una persona enferma. Y acá voy a hacer un encuadre de qué estamos hablando. Y hay que hablar de ideología y de los eufemismos. Todos estos proyectos de ley de la eutanasia están atravesados por una cuestión ideológica. Y cuando hablamos de ideología, tenemos que hablar de estos eufemismos, que es la misma raíz, la palabra eufemismo, que tiene eutanasia, ese eu, de disfrazar con palabras amigables, friendly, a cuestiones que no son agradables y que son graves y que atentan contra la vida humana. Entonces, ya lo vimos en la oportunidad en que se sancionó la ley de aborto, como se hablaba de interrupción voluntaria del embarazo. Y acá también se nos vuelve a decir, esa interrupción voluntaria de la vida es una forma de ir manipulando. No puedo extenderme mucho en este tema que me gusta mucho porque es el tema de la manipulación de la sociedad. Y esa ventana de Overton era un sociólogo y politólogo norteamericano que elaboró esta teoría de la ventana, que se refiere a cómo los medios de comunicación, el arte en general, van influyendo sobre la sociedad para que algo que pensábamos que era malo de entrada, él hace la comparación con el canibalismo. Empieza como que el canibalismo ninguno lo aceptaría. Y después cómo va evolucionando el trabajo que hacen los medios de comunicación y todo un sistema puesto al servicio de una determinada situación para que después todos terminemos convencidos de que es bueno. Y esto, como termina siempre, se refleja legislativamente. Eso es lo que nos enseña esa ventana de Overton. Y ustedes habrán visto cómo los medios de comunicación, una, dos, tres veces por semana, empiezan a sacar noticias. Fulano de tal, qué bueno que fue, terminó con su vida porque estaba padeciendo tal película. Uno empieza a ver una película muy contento, que tal esto, y después termina con que sí, él eligió morir ella, y todo muy elaboradamente establecido y muy romantizada esta situación para que todos terminemos convencidos de que es lo mejor. No es algo que nos parece, es algo que nos están metiendo todos los días para convencernos de que es lo mejor. Pero cuando hablamos de eutanasia, tenemos que, desde el punto de vista jurídico, pensar que la eutanasia es matar a otra persona, es un homicidio. Es un homicidio
el Código Penal establece, en el Código Penal están descritos los tipos penales que además aplican una pena. Si uno mata a otra persona en cualquier circunstancia, va a recibir una pena. Es un acto punible, antijurídico, y que va a recibir una pena porque es un delito. Hoy por hoy, matar a otra persona, sea con una inyección, sea desenchufándole aquellos instrumentos que le permiten seguir viviendo, hoy por hoy es un homicidio. Y eso quiero que lo veamos así, desde ese punto de vista. Después tenemos el suicidio. Y a veces suelo ser dura con esta cuestión cuando se insiste con la eutanasia. El suicidio es un acto de quitarse la vida que no configura un delito y que está en el ámbito de las decisiones privadas de los hombres de los que habla el artículo 19 de la Constitución Nacional. Están exentas de los jueces. No es algo que aconsejo, no es algo que me gusta, porque no corresponde que uno como cristiano ni ninguna persona, aunque no tenga ninguna convicción, pueda decir, pero es una decisión personal y privada de la persona. Y no está fuera del alcance de lo que es judiciable. No constituye un delito, aunque yo intente quitarme la vida y no lo logre, eso no está penado por la ley. Pero sí lo que está penado por la ley es la instigación al suicidio, es decir, cuando interviene un tercero que, como dice el artículo 83 del Código Penal, instiga al otro, o sea, lo convence a otro para suicidarse o lo ayuda a cometer el suicidio. En ese caso, el Código Penal establece una pena, porque es una conducta antijurídica y por eso debe ser punible. Así las cosas, nos encontramos con algo que lo estamos escuchando, como dijimos en esa ventana de Overton, estamos escuchando. Cada uno tiene derecho a morir, el famoso derecho a la muerte. ¿Y esto cómo comenzó? Esto no es una cosa que se llegó a hoy así de la nada, sino que fue elaborado, fue gestado, fue, digamos, a veces hasta artesanalmente trabajado en las conciencias para que esto llegue a la situación de hoy. Se habla de que en los años 60 es una corriente de pensamiento que empezó en Estados Unidos a hablar de ese derecho a la muerte, y habla como bien, muy bien, felicitaciones, Jael, cómo nos explicaste de estos principios de la bioética, donde se pone a un principio por sobre los demás, de la autonomía. Y yo acá puse, se habla de la autonomía precisamente de las personas que se encuentran en las menos condiciones autónomas de las que podamos hablar. Acá se empieza a hablar del derecho a la muerte digna, en nombre de una posición parcial sobre la autonomía. Y bueno, como decía Jael, bioéticamente hablando, no es lo mismo morirse, dejarse morir, o matar o ayudar a matar a otro. Y lo que es peor de todo esto es que una ley avale esa conducta y que el Estado mismo se convierta en el propiciador a través de las leyes y a través del sistema de salud de la muerte de las personas. Y tenemos que entender que los proyectos de ley en Argentina sobre eutanasia hablan de ese derecho a la muerte. Entonces, años atrás, cuando me tocaba hablar sobre el tema del aborto, y me gustó hacer esta distinción. Una cosa es la no punibilidad, otra cosa es la legalización, y otra muy distinta es el derecho. Y lo que en ese momento hablábamos en la cuestión del aborto, que es matar a un niño antes de nacer, esa ilógica, esa contradicción tan grande de cómo un delito pasa a convertirse en un derecho por el solo imperio de una ley. Y entonces vamos a hablar en primer lugar de este término, la no punibilidad. Un acto es no punible, es decir, que aun siendo delito,
es decir, antijurídico. El Código Penal lo establece, se da la tipificación de la conducta, se da el dolo o la culpa de la persona, pero en estos casos la ley dice, bueno, a pesar de que se dan todas esas circunstancias, no le voy a aplicar pena. Un caso de los ejemplos que nos enseñan las facultades. Yo robé, te quise robar algo, te quise hurtar algo, te quise sacar algo, pero la ley no me pena porque resulta que vos sos mi marido y yo te saqué dinero de la billetera y en lo que en otra cuestión se convertiría en un delito, en este caso el Código Penal dice no es punible. Es decir, es antijurídico, hay una culpa por dolo o culpa de la persona, una responsabilidad de la persona, pero la ley no le aplica pena. Que eso muchas veces se habló, por ejemplo, en el aborto, que podría ser en el caso de no aplicarse pena a la mujer que cometiera el aborto en determinadas circunstancias. No se le aplica pena, pero se le reconoce de que es un acto que está censurado por la ley, que está objetado por la ley. Es algo que está atentando contra un bien jurídicamente protegido como es la vida. Otra cosa muy distinta es legalizar. Y yo quiero que sigamos en este parangón, porque son trabajos que se han hecho de la misma forma. Legalizar implica que una conducta censurada por el ordenamiento jurídico pasa a ser aceptada y acallada como la primera vuelta carnero, como decíamos cuando éramos chicos. Acá da la primera vuelta. Ya no es solamente no punible la conducta, sino algo que estaba prohibido, ahora pasa a estar permitido. Esa es una vuelta de lo que se habló de la legalización del aborto, ahora de la legalización de la eutanasia. Pero el tema es que no se queda en la legalización, sino que ahora se pretende en que esta conducta que dijimos es un homicidio, es antijurídica, está penada por la ley, pasa no solo a quitarle la pena, no solo a considerarla una conducta que no es reprochable por la ley, sino que pasa a ser un derecho. Y un derecho es una potestad o prerrogativa, como está acá la definición, que le corresponde a toda persona por ser persona, pero que tiene un reconocimiento de las normas por parte del Estado. Y que en caso de que se viole ese derecho, tiene la potestad de acudir a la justicia. Y aquí es todavía más grave. Vemos cómo un delito pasa a ser un delito no punible, después una conducta legalizada, y después, no conforme con eso, pasa a convertirse en un derecho. Y entonces es necesario que más allá de las consideraciones espirituales, religiosas, morales que cada uno pueda tener, tengamos claro que también jurídicamente no es aceptable considerar a la eutanasia como un derecho. Porque la eutanasia, es decir, matar a otra persona, no nace de la dignidad humana. Al contrario, implica la violación del derecho inalienable, el más importante que tenemos, que es el derecho a la vida. Y además no es inherente a las personas. Cuando más temprano Jael hablaba de la dignidad humana es aquella que viene con nosotros por más, en cualquier condición que estemos, por el solo hecho de ser humano, en cualquier etapa de la vida, sin considerar si somos altos, bajos, si tenemos alguna discapacidad, si estamos presos, si estamos libres, vivamos en África, seamos de una raza, de un color, de una religión distinta. Es inherente a nosotros y es inalienable. Entonces, he aquí la cuestión grave. La mayoría, por no decir todos los proyectos que están presentados, que son 8, ahora los vamos a ver, aunque no me voy a detener en esta ocasión, vamos a esperar en otra oportunidad que podamos desarrollar más cada uno de los proyectos. Los proyectos de ley de eutanasia en Argentina y en el mundo pretenden introducir ese derecho a la muerte digna. Y tengamos en cuenta que según la doctrina en materia de derechos humanos, de progresión de derechos, implica que una vez que ha aprobado una ley que le reconoce como tal, se torna difícil volver atrás. Hace poco
tiempo se discutió aquí una reforma laboral y una de las objeciones que se hablaba era de los derechos ya adquiridos. Y creo que han escuchado este tema de la progresión de los derechos y que no puede haber una regresión en derechos. Si nuestra legislación, y es que lo que nos está pasando con el aborto justamente, esos derechos sexuales y reproductivos que se reconocieron, siempre insisten de que si eso se llegara a derogar sería una regresión en derechos, algo que no se concibe en materia de derechos humanos, porque tendríamos que volver a una situación anterior a eso. Y entonces por eso es peligroso que no solo a la eutanasia no se la penalice, no solo que se la legalice, sino que además se la reconozca como derecho. Y les puedo asegurar que todos los proyectos manifiestan en alguna parte de su texto el derecho a la muerte digna, el derecho a terminar con la vida, el derecho de la muerte médicamente asistida. Todos hablan de derecho, lo cual se contrapone con el principio ético que debe tener el Estado. El Estado, los que estamos en contra de la pena de muerte, entendemos que no se trata solo de estar en contra de la pena de muerte por sí misma, sino de considerar que el Estado no puede asumir conductas antiéticas como es matar a otro. El Estado está obligado a ser ético, y no me refiero al gobierno, me refiero al Estado como tal, como fue creado. Los fundamentos del Estado de Derecho está justamente la concepción ética de eso. Y por eso pongo al final, debemos insistir en concientizar acerca de que la vida sí es un derecho humano y es el principal de ellos. La muerte no es un derecho. La muerte es el final de la vida. Y aquí vamos a entrar a considerar, solamente los voy a mencionar. Quiero que sepan que hay 8 con estado parlamentario. Algunos son los mismos de hace años que van perdiendo estado parlamentario cada 2 años y los van renovando y volviendo a insistir. Uno de los últimos que conocimos es justamente el del diputado Paulón, el que se refiere, y también el de Pichetto. Son 2 proyectos que hablan de la aplicación de la eutanasia en los menores de edad. Pero vamos a encontrar una variedad de proyectos, todos con los mismos títulos: la buena muerte, la ley de muerte voluntaria, derecho a la prestación de ayuda a morir dignamente, ley de asistencia en el final de la vida, ley de buena muerte, régimen legal para terminar con la propia vida. Bueno, todos con términos amigables, friendly, como para que no nos demos cuenta de lo cruel que es esta práctica y de las consecuencias que puede tener. El otro día hablando creo que estábamos preparando este conversatorio cuando hablábamos que hace años atrás se modificó la ley de salud mental en Argentina. Y esa ley de salud mental tendió a que no hubiera tantas internaciones, sino que los tratamientos, el doctor aquí, Darío sabrá mejor que yo, sean ambulatorios. Se trató a lo que menos institucionalizar al enfermo mental. Y uno de los basamentos que tenía, entre otros, y que tienen que ver con mi profesión, era que muchas veces había un aprovechamiento de la salud mental de una persona para internarla y privarla de sus bienes. Y entonces la ley buscó justamente proteger al enfermo con un montón de medidas, y entre ellas el hecho de que se los internaba antes y era una especie de muerte civil, quedaban despojados de sus bienes sin poder administrarlos, y se prestó eso a muchas acciones antiéticas de parte de escribanos, de médicos, que consideraban a una persona que debía ser internada cuando en realidad esa persona no estaba en condiciones de ser internada verdaderamente, solo por el hecho de quedarse con sus bienes. Ustedes imagínense si esas cosas la ley de salud mental las prohibió y ahora está permitiría a través de estos proyectos que se termine con la vida de una persona y que médicos, abogados, profesionales inescrupulosos puedan llegar a decir, bueno, yo lo digo a veces un poco en broma, el tío tiene tanto dinero, antes lo internábamos, pero ahora le practicamos la eutanasia. ¡Qué peligro!
qué instrumento que le estamos dando, porque además, ahora lo vamos a ver, lo que tienen en común todos estos, si bien son bastante variados y algunos más cortos, otros más largos, hay características que tienen en común todos estos proyectos de ley, que son siniestros, cuando uno los lee realmente se le eriza la piel, y la puedo entender a la doctora Jael cuando dice, el médico juró para dar las herramientas para aliviar, sanar en lo posible, pero si no puede hacerlo, aliviar el dolor y acompañar al paciente eh, con tratamientos terapéuticos adecuados. Pero estamos poniendo a los médicos también, al profesional de la salud, en la situación de tener que quitarle la vida a aquel el cual está obligado a salvar. Es realmente algo tenebroso. Entonces, las características que tienen en común hay en cuanto al alcance y edad y capacidad, como digo, la mayoría es a mayores de 18 años, pero hay proyectos de ley que hablan de entre los 16 y los 18 años, bajo ciertas condiciones, sí, pero bueno, y ahí cobra sentido lo que estaban hablando el equipo de salud mental, ¿verdad? Qué importante es que un niño, porque la ley lo considera niño, entre los 16 y 18 años, aún es un niño, según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, es niño hasta los 18 años, pueda tener que tomar una decisión sobre su propia vida o su propia muerte. Además, como dijimos, estos proyectos generalmente no determinan de manera específica cuál es el padecimiento. Algunos son muy amplios y el niño puede estar atravesando una situación propia de su edad, su tristeza. Otros pueden sí estar pasando situaciones por abusos de todo tipo, pero realmente poner en manos de un niño la decisión de quitarse la vida es realmente algo siniestro. Después, los requisitos de residencia, y esto es importante, porque se da el tema del turismo eutanásico. Puede sonar raro, pero hace poco tuvimos la noticia de una mujer que viajó de Reino Unido a los Países Bajos para que se le practicara la eutanasia a una mujer que estaba atravesando depresión. Salió en todos los medios de comunicación, había perdido un hijo, algo, estaba en una situación de sufrimiento emocional, y entonces viajó. Entonces es importante, porque a veces el hecho de que no se pongan límites de residencia, puede venir a practicarse la eutanasia una persona de un país limítrofe, y por eso es grave que se haya aprobado en Uruguay, justamente, aunque la ley de Uruguay establece un límite de residencia, pero se dan esas situaciones. Y acá, con lo que decía recién, la condición de salud, la mayoría establece explícitamente que no se requiere que la persona se encuentre en la fase final de una enfermedad terminal o esté experimentando sufrimiento extremo. Y acá, ojo, podemos estar sufriendo por un montón de circunstancias, y eso me va a llevar a que me practiquen la eutanasia. Es muy grave. Creo que no hemos dimensionado. Todos pensamos en que sí, un enfermo terminal, un enfermo grave, pero el abanico es tan amplio, que aún viola, porque de llegar a aprobarse una de estas leyes, usted tiene que pensar que va a modificar el Código Penal. Entonces diría, el que matare a otro tendrá tanta pena, tanto salvo que lo asesine bajo la ley de eutanasia. Entonces no va a tener pena. Pero generalmente se habla de que los tipos penales deben ser cerrados, debe estar específicamente determinado en qué caso es punible, qué caso no es punible. Pero como están redactadas estas leyes, es tan laxo, tan amplio, que podemos meter en la misma bolsa un montón de padecimientos. A veces yo digo, un poco para distender todo esto que es tan arduo de hablar, si bueno, mi novio me dejó, entonces yo estoy sufriendo, practíquenme la eutanasia. O le vamos a practicar la eutanasia al tío porque perdió Ñuls, en mi caso, me deprimo. No. No, es grave, esto es grave. Jugar con la vida y con la muerte de otra persona es grave, es muy grave. Y otra cuestión que traen casi todos estos proyectos es
los plazos tan pequeños, tan exiguos, son casi algo así, bajo la premura, 10 días, 30 días, se avisa, se da el diagnóstico, en 30 días ya te mataron. No dan tiempo a la reflexión, no dan tiempo a arrepentirse. O sea, hay una premura para todo y los plazos son así. Después también hay los órganos de control. Bueno, hay muchas cuestiones, es decir, no solo uno no los podría cuestionar. Supongamos que yo esté a favor de la eutanasia y que estoy de acuerdo con que se practique, pero la forma, además, no solo el fondo de la ley, sino la forma en la que se la quiere aplicar, es tan cruel porque no da tiempo a reflexionar, no da tiempo a pensar. Y bueno, ahí digo, lo estoy hablando en forma general, habría que analizar proyecto por proyecto. Y lo que hoy hablaba justamente Jael al principio, que hay dos leyes que son determinantes y que ya resuelven la cuestión y que se torna innecesario crear este derecho a la muerte. Porque bueno, la llamada ley de muerte digna, que en realidad es una ley que vino a modificar la ley de los derechos del paciente y que habla justamente de las enfermedades irreversibles e incurables en el estado terminal, y aquellos que hayan sufrido lesiones en igual situación tienen derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos de reanimación artificial o el retiro de medios de soporte vital. Cuando, no en cualquier circunstancia, cuando sean desproporcionados o generen un sufrimiento desmesurado. También las personas, es un derecho de los pacientes rechazar medidas de hidratación y alimentación si su único efecto es la prolongación del estado terminal. Hay un término del que se habla que es el encarnizamiento médico, que a veces yo digo un poco, la salud también es un negocio, y a veces cuando a las personas se le realizan prácticas excesivas e innecesarias a pesar de su situación. Muchas veces, por ejemplo, las cosas más caras que hay son los trasplantes, y hay situaciones en que aún sabiendo que con el trasplante no van a vivir, se practican igual. Porque es algo que se cobra mucho. Entonces, ojo con eso también, que el otro lado, la otra cara de la moneda también es ese encarnizamiento, que muchas veces por cuestiones más económicas que por otra cosa. Bueno, y también que el rechazo de estos procedimientos no implica la interrupción de las medidas necesarias para el adecuado control y el alivio del sufrimiento del paciente. Y acá suelo dar estas charlas junto a un médico rosarino muy, muy respetado, que es el doctor Escoco, Luis Escoco, que él es médico paliativista y también terapista. Y él siempre que da conmigo las charlas y siempre me resuena algo que él dice. Me dice, doctora, cuando la gente se está muriendo, pide vivir, pide vivir. Dice, me tiran así de la bata de terapia que tengo y me dicen, doctor, quiero vivir, quiero vivir. Y a veces ni siquiera, a veces la mirada. Y bueno, es verdad, a veces nosotros pensamos todo distinto, pensamos que sí, que la persona quiere morir, pero eh, qué bueno que podamos saber que la propia naturaleza humana nos pide vivir y que a veces todo esto que se arma, todo es casi una imposición y es casi como una inducción a ese suicidio, ¿eh? Todo esto que se arma, toda esta movida mediática, uno lo siente tan atentatorio de la dignidad humana, porque también están influyendo psicológicamente en las personas, se influye psicológicamente. Y después tenemos la ley de cuidados paliativos, que es posterior a la otra ley que recién vimos, que busca asegurar que los pacientes puedan acceder a las prestaciones integrales sobre los cuidados paliativos, que como decía la autora, muchas veces pueden de alguna forma terminar también en una muerte, pero qué bueno que el paciente tiene el derecho de que se le dé toda la contención y todo el cuidado. Y a mí me gusta porque uno de los artículos habla de esa integralidad y de lo que hablábamos, porque no habla solamente de atender las necesidades físicas, psíquicas y sociales, sino también espirituales de los pacientes. Qué importante es que
ese paciente puede tener todo ese tipo de atención y si es que tiene que partir, que realmente su vida, su enfermedad avanzó de tal forma, lo hagan en las mejores condiciones y de una forma digna. Pero como decía Jael también, están las normas, están las leyes que le proveen. A veces esa innecesaria crueldad de dictar leyes que aún sean casi como obligando a matar a las personas. No sé cómo estoy de tiempo, ayúdenme ahí, pero bueno, 3 minutitos brevemente. quedan, Carlita, Sí, Carlita. sí, bueno, ahí brevemente. Sí, por Hay, favor. hay un fallo del Tribunal Europeo que salió, Tribunal Europeo, ustedes piensen que Europa, bueno, es bastante heavy en algunas cosas, pero habló de la inexistencia de un derecho al suicidio asistido. No es un derecho. Y también que sepan que ya dijimos la ley en Uruguay, pero hay la situación en Latinoamérica que nos habla. En Colombia, gente en Colombia es muy grave, lo estuvimos viendo. Si nos horrorizamos por los 16 años que planteó Paulón y Pichetto, plantearon, en Colombia a través de la Corte Constitucional ya se despenalizó la eutanasia, pero en este año se reglamentó y se extiende la práctica a los niños desde los 6 años. Horroroso. En Ecuador también a través de la Corte Constitucional se despenalizó la eutanasia. Tenemos la ley de Uruguay y voy a ir terminando y a modo de conclusión, el dolor humano no solo nos conmueve, sino que además nos interpela a dar una respuesta. Me niego, creo como se niegan los médicos, psicólogos, me niego como mujer del derecho a no dar respuesta. Me niego a pensar que no hay otra respuesta además de la muerte. Como abogada, confío que pueden dictarse normas que resulten éticas, justas y eficaces para brindar herramientas para paliar el sufrimiento de aquellos que padecen enfermedades terminales o crónicas que le impliquen un gran sufrimiento. De hecho, las hay. Como cristiana entiendo que estoy llamada a amar, a cuidar, a consolar, a confortar y a acompañar a toda persona que atraviese una etapa de dolor. No nos digan que somos crueles, no nos digan que no queremos que esa persona tenga una muerte digna, porque nos sentimos los antiderechos. No nos digan, porque nosotros queremos el bien del ser humano. Ofrecer la muerte como única solución al dolor humano es no solamente una respuesta simplista, sino además injusta y cruel. Pido a Dios que este haya sido un aporte para que tomemos conciencia de que esta problemática y la gravedad de que se apruebe la eutanasia en nuestros países, hermanos de toda América Latina. Seamos parte de la solución.